Bueno, pues sean todos bienvenidos a nuestra, pues ya penúltima sesión de este curso de Spinoza, ¿de acuerdo? En sentido estricto, pues este curso va a acabar el próximo martes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a concentrar a ver la perspectiva, la opinión, el desencuentro que tiene Spinoza con las religiones y lo que se suele entender como la verdadera religión en Spinoza, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que él piensa de la religión? ¿Cómo tiene que ser esta verdadera religión? Que, digamos, en este orden de ideas, Spinoza pues está un poquito cercano a cierto tipo de filosofías medievales, curiosamente pertenecientes al mundo de la filosofía islámica, árabe, musulmana, como le quieran decir, que pues no ve una diferencia entre religión-teología y la investigación de la naturaleza, ¿no? Entonces, el panteísmo de Spinoza le facilita a veces hacer este tipo de transiciones y demás. Bueno, pero bueno, este tipo de cosas ya las iremos viendo en próximos minutos. En este orden de ideas, pues esta sesión es cortita, es breve. Nada más me voy a concentrar algunos aspectos fundamentales de este tema para que pues después nos pongamos a leer todo lo que estén comentando, ¿no? Las personas que están aquí en vivo. Muy bien, saludo rápidamente a la gente que tengo en el superchat antes de iniciar. Letranger, Arti, Moria, hola, qué bueno que andes por aquí, Moria, y Sunshine. Bueno, pues me da un gusto que estén con nosotros. Brevemente, pues les recuerdo, ¿no?, que le den like. Va una serie cortita de comerciales. Todos los que ven la retransmisión pueden dejar lo que gusten y manden aquí abajo de la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal. En este orden de ideas damos un enorme agradecimiento a los miembros del canal, porque es gracias a sus aportaciones económicas que, bueno, pues el Pensamiento en Llamas existe, puede estar con todos ustedes en este momento. Entonces, un enorme agradecimiento a los miembros. También, pues en este orden de ideas te invito a que te vuelvas un miembro, porque bueno, a cambio vas a tener acceso a cursos exclusivos y a nuestro taller de textos, en donde ahorita estamos tallereando investigaciones filosóficas, ¿no? Muy bien, tengo un canal secundario, El Abogado en Llamas. En la descripción de este video hay un enlace a este otro canal. Por ahí hay un curso de filosofía del derecho, por si estás interesado, pues te puedes dar una vueltita, ¿de acuerdo?, a ese otro canal. Muy bien. Bibliografía, ¿qué recomiendo para el tema de Spinoza y la religión? Ven, este libro de la derecha, de mi lado derecho, no sé cómo se esté proyectando en sus dispositivos, puede ser el lado izquierdo. El libro de Karl Leith, de Spinoza's Religion, pues es muy bueno para entender precisamente la confrontación que tiene Spinoza con las religiones de este momento, ¿de acuerdo? También nos ayuda en este orden de ideas a ver, pues, qué está sucediendo o qué está pasando cuando nosotros, pues, pensamos en concreto sobre, todo lo que tiene que ver con el asunto de, pues, cómo entender precisamente que la investigación de la ciencia es una investigación también de Dios, dentro de Spinoza, este tipo de cosas. Y también, pues, su propuesta de la nueva religión o de la religión verdadera dentro del pensamiento spinozista, ¿no? Entonces, este libro es muy bueno. También este otro, ¿no?, que es una antología que te va a hablar de la filosofía de la religión más importante que ha habido en Occidente, desde Platón a Spinoza, pues es muy bueno para entender precisamente como los principales problemas que surgen cuando uno, pues, precisamente está investigando o analizando cosas vinculadas o concernientes a la relación hombre-dios, ¿no?, a nivel filosófico. Entonces ahí está esta recomendación. Y bueno, ya dicho eso, pues vamos a meternos con el primer aspecto aquí de Spinoza, ¿no?, que sí creo muy importante distinguir y clarificar. No es lo mismo al final del día ser un anticlerical que estar en contra de la existencia de Dios o ser ateo o este tipo de cosas, ¿de acuerdo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en contra de la idea de una organización sistemática llamada iglesia para dar un culto a Dios, pero eso no necesariamente te vuelve un ateo, ¿de acuerdo? Entonces es importante, creo, partir de aquí, porque digamos que Spinoza, desde su primera excomunión o excomulsión, como le quieran decir, de la comunidad judía a la que él pertenecía, pues él es un anticlerical en este sentido. O sea, Spinoza no está en contra de la existencia de Dios, tampoco va a estar en contra de la fe en un Dios, y ahorita vamos a ver por qué, sino que más que nada está en contra de la idea de que existan religiones organizadas en torno a Dios. ¿Por qué? Pues porque al final del día, cuando tenemos una
religión organizada para el culto a Dios, pues dice Spinoza, esto nos va a generar superstición e idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final del día, según la perspectiva del mismo Spinoza, pues lo que han hecho las religiones en términos de ser esta organización que pues está, digamos, dándole cierta forma o cierto organigrama a la misma celebración o adoración a Dios, pues sacan beneficios económicos mediante el miedo a Dios, ¿no? Entonces, digamos que en el judaísmo más antiguo, más abrámico, como le quieran decir, pues sí vemos constantemente esta cuestión del temor a Dios como pues una vertiente ideológica, una raíz de control social muy poderosa que el mismo Spinoza va a denunciar constantemente en contra del judaísmo. Entonces, aquí mucha gente ha visto una de las primeras razones por las cuales el mismo Spinoza terminó siendo expulsado de su comunidad judía. Entonces, esta expulsión de la comunidad judía, pues al final del día tiene que ver con un choque institucional, organizacional en torno al culto de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, el asunto de la idolatría en Spinoza, ya vimos ahorita como el aspecto de la superstición, de por qué Spinoza estaría en contra de la idea de una iglesia que al final del día mediante el miedo está pretendiendo gobernar a la gente. El asunto de la idolatría pues tiene que ver con la misma ignorancia. En muchos sentidos, como ya vimos en otras sesiones, Spinoza pues podríamos pensar que tiene en el fondo o de una manera muy visible un tipo de filosofía humanista que está muy enfocada al rollo del conocimiento de la verdadera naturaleza, sobre todo en lo que tiene que ver con las pasiones. Esto ya lo tratamos en otras sesiones, cómo conociendo las pasiones humanas pues tienes algún tipo de salvatoria, así entre comillas, de control sobre tu vida, ¿no? Para evitar algún exabrupto emocional que te lleve a muchos problemas. Entonces, en este sentido, pues Spinoza denuncia constantemente que las religiones caen en la ignorancia y en la idolatría, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que terminas adorando como algo cierto o, pues digamos, reverenciando ciertas verdades que, lejos de ser conocimiento de algo, pues parten de la misma superstición, parten del mismo miedo, etcétera. Entonces, para Spinoza, curiosamente, las instituciones eclesiásticas, desde el judaísmo, ¿no?, al que él pertenece, hasta el catolicismo, son, pues, digamos, centros contrarios a la adoración del verdadero Dios. Porque Spinoza, al final del día, tiene una visión de Dios que, les digo, parece muy cercana a ciertas filosofías medievales, donde Dios es puro conocimiento, Dios es sabiduría, Dios es verdad, y entonces aquel que convive con el verdadero conocimiento de Dios, pues no tiene por qué sentir miedo, no tiene por qué vivir en la idolatría hacia un ídolo de barro, o hacia una persona, o hacia un texto bíblico, etcétera, sino por el contrario, quien está con Dios dentro del pensamiento espinosista, está interesado por investigar la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces es en este sentido que muchas de las opiniones de Spinoza en contra de la religión, por esto nada más hay que verlas en un sentido anticlerical, no en un sentido ateísta ni nada por el estilo, ¿sí? Claramente, pues esto le va a ocasionar muchos problemas en su vida a Spinoza, ¿no? Desde el asunto de la excomulsión de la comunidad a la que él pertenece, hasta situaciones de persecución por parte de la Inquisición católica, ¿no? Que lo mantenía muy vigilante, que lo tenía incluso hasta interceptada su correspondencia. Cuando tú ves las cartas que escribía Spinoza, pues en muchos sentidos encontramos a veces hasta lenguaje cifrado, ¿no? Para que la Santa Inquisición no le haga nada. Y entonces es en ese sentido que estas posiciones anticlericales pues siempre lo van a mantener con, pues digamos, un estado de ánimo muy, muy en alerta, ¿no? Entonces, este es un punto aquí importante, ¿de acuerdo? Porque, como les digo, ¿no? La religión para Spinoza en este sentido tiene un conocimiento premetafísico, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con este conocimiento premetafísico? O sea, Spinoza en varias cartas va a establecer que al final del día los textos sagrados tienen mucha superstición, hablan de milagros, lo cual es, en términos de la causalidad y este famoso principio de razón suficiente, pues no tiene mucho sentido hablar de milagros. Y que, bueno, pues todo esto para términos de Spinoza, pues no es un conocimiento verdadero de las cosas, ¿no? En términos de la causalidad en torno a esta sustancia espinosista, bla, bla, bla.
Y entonces en este orden de ideas lo que va a destacar bastante Spinoza de la religión es el asunto de que pues empieza, ¿no?, en términos de pensamiento, de investigación humano, a destacar cosas como la existencia de un Dios, que pues este Dios mismo, al ser causa de todo, pues está al centro de todas las cosas, etcétera. Ahora, noten, algo aquí interesante es que pues Spinoza, al ser un panteísta, no puede creer en la idea de una creación del cosmos, ¿de acuerdo? Sino más bien los panteístas terminan viendo constantemente a la creación o al cosmos como una emanación o como una expresión de la misma divinidad. Y entonces, por eso en muchos sentidos el conocimiento de las religiones, para alguien como Spinoza, simplemente son conocimientos preparativos para llegar a el verdadero conocimiento de las cosas, que sería este rollo de entender qué es la sustancia en Spinoza y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero pues por este lado, digamos que Spinoza sí le ve cierto papel muy importante a la religión. Y aquí es cuando les digo, ¿no?, como les comentaba, se empiezan a caer las barreras en Spinoza entre una investigación de la naturaleza y la religión. O sea, Spinoza en este sentido no va a estar, digamos, como en la corriente de pensamiento popular en esta época de tratar como de separar a la religión de la ciencia, sino al contrario, trata de armar puentes. Y sobre todo aquí pues podemos ver cosas vinculadas en torno al tema de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque digamos que en un mundo de libertad de expresión, tanto el teólogo como el científico podrían o deberían hasta cierto punto intercambiar opiniones sobre la naturaleza de la sustancia, ¿no?, en términos del pensamiento de Spinoza, sin que ninguno de los dos termine como censurándose, ¿no? Entonces, por eso al final del día todo esto de pensar a la religión como un conocimiento premetafísico de las cosas no está como muy al orden de ideas tipo Comte, ¿no?, tipo Augusto Comte, con el positivismo de ver a la religión como algo inferior, sino más bien como verlas en términos de dos caras de la misma moneda que se están complementando o que sirven para terminar estudiando la misma cosa, ¿no? Entonces, la verdadera religión para Spinoza, desde este punto de vista, es la que tiende puentes con la ciencia, no la que los termina cortando, y que motiva al conocimiento y a la investigación de la sustancia naturaleza Dios, ¿sí? Entonces este es un aspecto importante aquí en Spinoza. Ahora, otro aspecto muy importante del valor que ve Spinoza en las religiones es el asunto de la fe, que aquí a veces hasta parece que el mismo Spinoza te termina recordando un poco a Kierkegaard. ¿Por qué? Porque digamos que en varias partes de la ética, aunque a lo mejor no de una manera muy extensa, te termina hablando o diciendo Spinoza que la fe es importante para la fortaleza del ánimo. Es decir, que una persona que no tiene fe en Dios, dice Spinoza, vive como desorientada en la vida, vive en este sentido sin tener la suficiente voluntad como para sobreponerse a muchos males o a muchas calamidades que le lleguen a acontecer en la vida, ¿no? Entonces, con la creencia en un poder superior, que en algún sentido es una idea que se sigue de la misma consideración de la sustancia de Spinoza, porque como la sustancia es infinita, entonces tiene atributos infinitos y por lo tanto tiene un poder como infinito sobre las cosas. De tal suerte que si tú tienes fe en esta sustancia, pues estás teniendo en última instancia una fe en un poder superior que en determinados casos donde pues no tengas los suficientes ánimos o la suficiente fuerza como para sobreponerte a los conflictos de la vida, pues teniendo esperanzas en Dios sustancia, Dios naturaleza, esto te va a fortalecer el ánimo para seguir adelante. Y entonces digamos que esto es algo que destaca mucho Spinoza de la religión, y en ese sentido también ve que este es como el mensaje verdadero de las mismas, que es la fe. Y por eso a veces como que de pronto esto recuerda un poco a Kierkegaard, ¿no? Porque digamos que el mismo Kierkegaard criticó en su momento a la iglesia danesa, porque precisamente según Kierkegaard no cultiva la verdadera fe, ¿no? Que ya ven, ¿no?, toda la idea que hay en Kierkegaard del abismo y la idea de que pues la vida al ser un precipicio o la vida al ser un mirar al precipicio vacío y oscuro en donde no sabes qué va a pasar el día de mañana, por eso la fe en Dios se vuelve necesaria para la misma vida. Hay como una similitud muy curiosa aquí con lo que nos está diciendo Spinoza, o sea, que el ser humano necesita la fe en Dios para sobreponerse a todas estas adversidades. Y entonces la verdadera religión para Spinoza enseña a investigar a la naturaleza
en términos de irnos acercando cada vez más a un conocimiento metafísico de la misma, ya no tan supersticioso ni nada por el estilo. Y también, por el otro lado, pues, la verdadera religión nos termina fortaleciendo el ánimo porque cultiva la fe en la gente, ¿sí? Y entonces, en este sentido, bajo las ideas de tolerancia, libertad de expresión que tiene el mismo Spinoza, pues bajo ninguna circunstancia el verdadero significado de la religión, ya no tanto como esta institución jerárquica que tenemos en muchas religiones, sino que el verdadero significado de la religión es que mediante la fe y mediante el conocimiento también está propiciando la convivencia y la tolerancia de todo el mundo, ¿de acuerdo? Palabras fuertes con muchas dimensiones, porque pues, en este sentido ustedes comparen, ¿no? La defensa que tiene un personaje tipo Tomás de Aquino de la Iglesia Católica, de la fe católica, que al final del día termina siendo una defensa sumamente, ¿cómo decirlo?, beligerante, ¿no? Ahí investiguen qué significa el término gentiles, ¿no?, que utiliza mucho Tomás de Aquino. Y en este orden de ideas, pues compárenlo con lo que nos está diciendo Spinoza, ¿no? O sea, mientras que tú tienes en la historia de la filosofía cierto tipo de defensas en torno a la religión, sobre todo la religión católica, como la de Tomás de Aquino, que termina siendo muy recalcitrante, incluso hasta alguien podría decir que muy visceral, ¿no? En ese sentido, tienes otro tipo de defensas o apologéticas, como la de Spinoza, que al final del día pues está apuntando hacia rescatar lo más vital de la religión, ¿no? En términos de mismo Spinoza, que es esta fe y este conocimiento en la naturaleza para ir construyendo sociedades cada vez más tolerantes y justas, ¿no?